Shalom amigos, muy buenas noches, Laila Kulam a todos. Bendito Hashem por esta noche que nos da para el estudio del Tanaj. Bendito Hashem que hoy vamos a tener cierre de un tema que ya llevamos varias semanas, David y Absalom. Damos gracias a Boreolam por esta oportunidad que nos da de estar acá nuevamente con la intención de profundizar más en la Sagrada Torah, en el Tanaj. Vamos a darle gracias a Shem por la vida de cada uno de nosotros que nos da hambre de Torah, nos da sed de Torah, y esa es un hambre y una sed que no se va a saciar nunca porque la Torah es infinita. Entonces, Baruch Hashem, que siempre tenemos ese ánimo de estudiar, ese ánimo de buscar, ese ánimo de indagar. Hoy me encuentro desde Acacias Meta, estoy en los llanos orientales de Colombia. Por acá estamos en casa de mis padres. Un poquito de visita, un poquito de descanso de todo un año de trabajo muy fuerte. Baruch Hashem, que podemos tomarnos unos días de descanso. Y también recuerden que hoy es 14 de Tevet, ¿cierto? Si no han hecho Birkat Levana, todavía se puede hasta hoy hacer Birkat Levana. ¿Listo? Entonces, muy bien. Para ponernos en contexto, estamos ubicados en Shmuel Bet. Vamos a iniciar el capítulo 18, ¿listo? Pero un poquito para recordar en dónde quedamos hace una semana. Quedamos en unos consejos que dieron dos sabios a Absalom referente a cómo abordar la guerra de David, ¿listo? En primera instancia, lo aconsejó alguien llamado Agitofel, y ese Agitofel nos dice el Tanaj que sus palabras en aquellos días eran como la voz de Hashem, así era el nivel de respeto que le tenían todos a Agitofel, que nos dice el Tanaj que era tan importante ese hombre que se consideraba como si el mismo Hashem hubiera dado ese consejo. Entonces era alguien muy grande, jefe del Sanedrín. Él aconsejó hacer un ataque directo a David con 12,000 hombres, ¿sí? Pero, por otro lado, uno de los de contrainteligencia que ya estudiamos que había infiltrado allí David Amelech en las filas de Absalom, se llamaba Ushai, Arquita. Entonces él aconseja y dice, no, ¿cómo vamos a hacerle un ataque a un hombre de guerra? ¿Cómo vamos a poner a un hombre de guerra contra las cuerdas que está acostumbrado al conflicto? Más bien, hay que sorprenderlo, hay que convocar a todos los hombres disponibles en Israel e ir a buscarlo, ¿no? Con poquitos hombres, y el consejo nos dice el Tanaj que le pareció mejor a Absalom, ¿cierto? Entonces Absalom al final decía el consejo de Urkai, enlista a la gente para la batalla, y quedamos hace una semana, y nos dice el Tanaj, finalizando hace una semana el capítulo 17 de Shmuel Bet, que después de que no se siguió su consejo, Agitofel entonces fue a su casa, organizó todos sus asuntos y se mató, se ahorcó él mismo, ¿cierto? Entonces dijimos que íbamos a empezar el día de hoy hablando un poquito sobre esa acción, sobre el suicidio. ¿Listo? Les voy a contar cosas que he estudiado tanto en el Shulchan Aruch, como en la Kabbalah, como en la Gemara. ¿Listo? Son como parámetros de cosas que tienen que ver con el suicidio. Seguramente hay muchas más, hay muchas más que no he estudiado, pero les voy a compartir un poquito de lo que he podido aprender. En primera instancia, ¿listo? Cuando una persona atenta contra su vida, ¿cierto? Cuando una persona comete el pecado de suicidio, entonces esencialmente se violan dos mitzvot de la Torah. ¿Listo? Hay una mitzvah que nos dice la Sagrada Torah, que es cuidaréis vuestras almas. ¿Listo? Cuidaréis vuestras almas. Claro, cuando alguien comete un suicidio, no está cuidando su alma. Y dos, no asesinarás. ¿Ok? También es un asesinato contra uno mismo. Entonces, esencialmente, esas dos primigenias, primordiales, son las de Oraita que se violan. Ya después de eso vienen muchas derivadas de esas dos mitzvot. ¿Listo? Algo muy importante que enseñan los jajamim es que una persona que comete suicidio pierde su parte no la moa. ¿Sí? Entonces eso quiere decir que todo mérito que hubiese ganado hasta ese momento, anulado. La alma queda sin participación en el mundo venidero. Eso se aprende precisamente de Absalom. ¿Sí? Absalom
aunque él no se suicidó, nos va a decir acá en los contextos de los comentarios de los sabios hablando del suicidio, que aquel que comete esa acción no tiene parte en el mundo venidero. Agitofel es quien es señalado acá, dentro de, ya lo recordamos hace un tiempo atrás, ¿no? 3 reyes, 4 plebeyos que no tendrán parte en el mundo venidero. Los 3 reyes son el rey Jeroboam, el rey Acab y el rey Menashe. Ellos son Doeg el Edomita, Agitofel, Gehazi el siervo de Elisha y Bilam el malvado, ¿cierto? Entonces, y cada uno tiene algo diferente que hizo, que ahí nos va dando unos parámetros de cómo se pierde el Olam. ¿Listo? En este caso nos centramos entonces en el suicidio. El suicidio es uno de esos motivos por los cuales se pierde su parte en el Olam, lo aprendemos de Agitofel. ¿Listo? La halajá además se nos dice que cuando hay alguien que se suicida, no se deben observar leyes de Abelud por esa alma, ¿sí? Es cierto que va a quedar dolientes, claro que sí, porque las personas que quedan vivas van a tener al final una aflicción fuerte marcada por la partida de esa persona de la tierra, pero en ese caso está prohibido hacer por una persona así duelo, porque él mismo atentó contra su vida. ¿Qué más tenemos por acá del suicidio? Importante que en los cementerios no puede ser enterrado junto al resto de los Yehudim, ¿sí? Acordémonos que el suicidio, perdón, acordémonos que en los cementerios, no sé en otros países, ¿no? Pero por ejemplo aquí en Bogotá tenemos un cementerio judío únicamente y eso está repleto. Entonces ahora se ha optado porque se pongan en cementerios o hatzitza, eso se llama divisiones, ¿cierto? Enmarcadas dentro de otros cementerios. Entonces puede haber un cementerio lleno de personas no judías, pero se hace una división a través de maticas que sean altas, enredadas o espinas, que se marque una división específica que ese cementerio o ese pedazo de cementerio es judío. En ese caso, incluso ahí podría ser sepultado un suicida, pero apartado de los demás, es decir, que habría que hacerle una segunda división en la parte donde va a ser enterrado un suicida, para que no quede marcado con los demás Yehudim que mueren a causa de ya sea natural, sea accidental, sea enfermedad, ¿cierto? Porque el suicida tiene otro DIN diferente. ¿Listo? Basado en eso, la halajá nos dice que está prohibido practicar actividades que pongan en riesgo de forma imprudente la vida, ¿cierto? Por ejemplo, saltar en bungee jumping, ¿cierto? Alguien que se bota con cuerdas y se botan al vacío para volver a subir con una cuerda elástica. Eso es prohibido porque qué tal la cuerda no funcione, qué tal no queda bien amarrado y extirpó su alma. Eso se llegaría a considerar un suicidio, por eso es prohibido una actividad como esa. Puenting, ahora lo hacen también desde los puentes en tremendas alturas, por ejemplo acá en Colombia, ¿no? Y incluso llegan a decir los jajamín, dentro de esas prohibiciones podría aplicarse incluso el fumar, porque el fumar a la larga va a terminar con la vida de la persona, probablemente una enfermedad, y si no es con la persona, entonces le puede causar también un daño a quienes lo rodean, ¿sí? El que se fuma todo es el que está al lado. Bueno, vamos a escuchar primero y seguimos. Sigue, Julia. Shalom con todos. Te quería hacer una pregunta justo a lo que estás mencionando. Entonces, ¿qué pasa con las personas que aprenden a manipular una arma, por ejemplo, los que están en el ejército? Yo creo que si una persona aprende a manipular un arma de fuego, eso es como que poner en riesgo su propia vida y la de las demás personas, porque a fin de cuentas es un arma y los accidentes suelen ocurrir, pues no, es mi punto de vista. ¿Qué pasa con eso? Ok, bueno, digamos como tú lo dices, sería un punto de vista y totalmente entendible porque sí, de cierta forma hay un riesgo de que esa arma pueda causar una muerte, un daño colateral. Sin embargo, cuando hablamos de personas que pertenecen a el poder público, bien sea el ejército, bien sea la policía, ellos tienen un entrenamiento previo y ellos están haciendo eso por una labor que es la protección de la población. Obviamente que hoy en día se ven casos de todo y ellos mismos empuñan armas contra el pueblo muchas veces, atentan contra la población inocente, desarmada, bueno, eso ya es otro cuento, pero
digamos que por eso se hacen filtros de admisión a las entidades públicas. Entonces acá viene una persona y quiere entrar a la policía y no le dicen, ah, bueno, entre y tome la pistola y váyase a cuidar una calle, ¿no? Entonces tiene una escuela que es de policía donde se le empiezan a ver actitudes, aptitudes, exámenes de psicología para que no sea precisamente un loco que un día mate a los compañeros porque tiene un arma en el bolsillo, ¿sí? Entonces digamos que cuando se refiere a que pertenece a una entidad pública, no se podrá considerar un riesgo contra uno mismo, pero cuando se tiene un arma para personal, como persona natural, digámoslo de esa forma, hasta de pronto sí se podría considerar un riesgo innecesario, ¿sí? Porque si bien el arma lo puede defender a uno, también uno sabe en un momento de dolor si esa misma arma uno la coge y Hasbe Shalom se pega un tiro uno mismo. Sí, entonces yo diría que no tanto enfocado al poder militar, sino más bien a la parte personal, se podría decir que eso es poner en riesgo la vida de uno, ¿sí? Por eso hay que tener mucho cuidado con eso y que lo manipulen personas que tengan entrenamiento y que tengan bien sana la cabeza, porque uno sabe en qué momento eso lo traiciona a uno. La mente es lo más difícil de controlar, ¿cierto? ¿Cuál es el peor enemigo de Israel Gutiérrez? Israel Gutiérrez mismo. Sí, yo soy mi propio enemigo. Yo me puedo poner de acuerdo con todo el mundo, con Hashem, pero con mi mente todo el tiempo va a estar maquinando cosas diferentes. Y a todos les pasa lo mismo. ¿Listo? Muy bien, muy buena pregunta. Hay unas excepciones, hablando de esos riesgos, que la halajá considera que no se puede considerar un suicidio ni poner en peligro la vida. Ejemplo, ¿listo? El primero, suministrar analgésicos para soportar un dolor. Ejemplo, la morfina, ¿no? Ese es el analgésico más fuerte que se conoce por el hombre hasta ahora. Entonces, dice la alajá, ¿no? Si hay un riesgo de, incluso simplemente así no tenga mucho peligro la persona, pero es un dolor intenso, la morfina tiene un riesgo de paro cardíaco, eso no se consideraría un suicidio, porque al final el propósito de usar una morfina es reducir el dolor y probablemente preservar la vida de la persona, ¿cierto? No se podría considerar para todos los efectos como riesgo de muerte, como riesgo de suicidio. Otro ejemplo es una cirugía, ¿cierto? Una cirugía, si es para salvar la vida, si es para una enfermedad donde se va a extirpar un tumor, o no sé, una quimioterapia, cosas así, especialmente que nos toque, eso no se considera tampoco un suicidio, porque aunque se sabe que puede no sobrevivir, el objetivo es preservar la vida un poquito más. Eso no se puede considerar un suicidio. ¿Qué más nos dice por acá en mis apuntes? Ejemplo, rezar a Kadosh Baruj Hu para que libre su persona de dolor y miseria. ¿Sí? Eso no se considera un suicidio, es decirle, como que una persona tal punto desesperó que él mismo dirige sus ojos al cielo y le habla a Boreolam y le dice, Hashem, líbrame de este dolor, de este sufrimiento, no quiero morir así. Entonces esa persona podría pedirlo, ¿cierto? Incluso creo que en algunos ciudades muy antiguos están las frases de qué palabras usaban en esa época los Yehudim para salvarse de cosas así cuando eran enfermedades terminales y degenerativas y muy duras, ¿sí? No quiere decir que uno a la mayor gripa, ay, tengo gripa, me quiero morir, mate, pero ahí sí eso sería como suicidio, porque no estaría la persona haciendo una correcta, ¿cómo decirlo? Un correcto soporte de Tikkun que le envía a Kaush Baruj en ese momento, ¿sí? Y también dicen acá en la alajá moderna, ya les digo ahorita la fuente, en caso de tratamientos como la quimioterapia o los antibióticos, ¿sí? Cosas así que pueden ser delicadas y similares, uno puede dejar firmado un permiso de no reanimación y no se consideraría suicidio, ¿sí? Porque solo quien lo vive es quien lo sufre, nadie más. Entonces uno desde afuera diría eso es injusto, pero hasta que uno no está en esa posición, uno no sabe en realidad cómo duele, cómo quema, cómo el alma está afectada, cómo se le va bajando la moral, las fuerzas, la vida se va apagando. Entonces hay situaciones en las que firmar un permiso de no reanimación no vendría a ser considerado como suicidio. ¿Sí? Muy bien. También otros apartados dentro de la Halemase, quien sufre por depresión severa o trastornos psiquiátricos, ¿cierto? Como, o también un menor de edad, no se consideraría moralmente responsable cometer un suicidio, ¿sí? Porque si tiene un trastorno
mental o es un niño, pues al aunque nunca pase, ¿qué culpa tiene, cierto? No tenía una psicología sana, digámoslo de esa forma, y lo lleva a tomar una decisión fatal, pero no lo hizo conscientemente de qué podría pasar. ¿Listo? Muy bien. Hoy en día, ¿cuál es el DIN, cierto? Hoy en día el DIN que se estableció en el Shulchan Aruch en Yoredea, Simán 345, ¿cierto? Es que aunque una persona suicida no se le haya diagnosticado previamente una enfermedad mental, la halajá presume que tiene una enfermedad mental y por eso lo llevó a cometer un error como quitarse la vida, ¿sí? Entonces siempre es la presunción de inocencia. Muy bien, ¿qué más nos dimos por acá? Ok, hay un caso, hay 5 casos que tengo identificados hasta ahora en el Tanaj. Puede que hayan más. Si los hay, ustedes saben, me lo dicen, por favor. Un caso de suicidio muy famoso fue Shimshon, ¿cierto? Porque Shimshon nos dice el Tanaj, y ya lo estudiamos, que se paró luego de que lo llamaron para burlarse de él y de Hashem, los Pilishtim, y ese día se apoyó en las columnas de la casa y mató más Pilishtim ese día que los que había matado en toda su vida, pero también él mismo murió. Sin embargo, dicen los Jajamim, eso no se considera un suicidio porque él le pedía a Hashem que lo va a hacer para santificar el nombre de Hashem. Y ya que no tenía ojos y deseaba la muerte, que su muerte sirviera para algo. Sirvió para un Kiddush Hashem y mató a 3000 Pilishtim en un momentico. Entonces ese no se considera un suicidio, pero si lo vemos en la práctica, sí atentó contra su propia vida. Solo que tiene unas frases que le dedicó previamente a Kadosh Baruj, ¿cierto? Segundo caso que hemos visto fue Abimelech, el hijo de Gedeón, ¿cierto? Nos dice el Tanaj que él iba entrando a una torre para sacar de allí a la gente que se estaba refugiando, porque era un tirano, no era un sadik como su padre, y entonces una mujer voltó desde la parte alta a un molino, dice así, y el molino le rompió el cráneo y él quedó inmóvil en el suelo y le pidió a su escudero que lo matara, para que no se dijera que una mujer lo había asesinado, ¿cierto? Entonces, ese para todos los efectos sí es un suicidio porque mismo dio la orden a otra persona de que lo matara. Tenemos otro caso de un rey de Israel, el primer rey de Israel, Shaul. Leímos en el Tanaj que él se arrojó sobre su espada para matarse, ¿cierto? Sin embargo, también leemos empezando Shmuel Bet, que aparece una persona por allí y Shaul le pide que lo atraviese. Y esa persona lo atraviesa y va y le cuenta a David creyendo sacar beneficio, pero no lo logró. Entonces, no se considera al final que Shaul se haya suicidado, porque aunque atentó contra su vida y ese era el propósito, matarse, ¿cierto? Al final, como hubo otro que lo traspasó y le dio la última estocada, entonces al final su muerte se consideró una muerte como asesinato, más no como suicidio, ¿sí? Entonces, pero no sé, un ejemplo loco que alguna vez me dijeron los muchachos del Minyan, que estudiaron en la Gemara, ¿no? Si tenemos una persona, una cachetada y le damos 3000 cachetadas, el que le dio la número 3000, que fue la que lo mató, ese fue el que al final lo mató, los otros no, ¿sí? Porque fue el último que dio la estocada, que se considera que completó la acción. Entonces, en el caso de Shaul no hubo suicidio porque al final lo mató, fue Doeg el Edomita, que era ese hombre que quiso sacar el provecho, ¿sí? Entonces, eh, eh, se considera que Shaul estuvo mal que atentara contra su vida, ¿cierto? Otros dicen que incluso estuvo bien porque así no iba a caer la moral del pueblo, ¿ok? Son opiniones, pero la tercera opinión dice que Shaul se suicidó o que atentó contra su vida, más bien, no digamos se suicidó, atentó contra su vida porque previó que lo iban a capturar los filisteos y lo iban a obligar a adorar ídolos. Y entonces ahí vienen las excepciones de cómo uno estaría permitido acabar con su vida o sacrificar su vida antes que cometer una de las siguientes 3 transgresiones. ¿Cuáles son esas 3 transgresiones? La idolatría, Aboda Zará. Eso es lo más grave que hay, muchachos, ¿sí? Muy pocas cosas pueden ser consideradas más graves que la idolatría, porque eso ya no hay cómo expiarlo, ¿sí? Ejemplo, estamos en una temporada donde el mundo tiene alborotada la idolatría al 100%, ¿sí? ¿Cómo pudiera ser posible que nosotros participemos de algo así?
Yo vi estados el domingo en la noche o ayer en la mañana, bueno, no me acuerdo, de personas judías que decían, no creo en eso, pero felices fiestas. Hombre, es la misma vaina. ¿Cómo así que no creo en eso, felices fiestas? ¿Por qué tiene que decir eso una persona? En serio, sí, eso es estupidez. Eso es Abodazará, eso es idolatría. En esta temporada, ¿cuáles felices fiestas? Eso no nos importa si una persona no judía la pasa bien en sus fiestas. No es nuestro problema. No tenemos por qué desearle feliz fiesta a una persona en estas temporadas. ¿Sí? Ok. Segunda situación en la que está permitido atentar contra la vida de uno mismo antes que hacer una transgresión. Es sobre problemas de sexualidad. ¿Sí? Porque precisamente algo gravísimo también es cuando se tienen problemas sexuales, violaciones, relaciones prohibidas, incestos, zoofilia, homosexualismo. Si todas esas cosas a uno le van a obligar a hacerlas, uno tiene permitido morir antes que hacer eso. ¿Listo? Y la tercera es el derramamiento de sangre. Si le dicen a uno, tiene que matarlo a él, lo matamos a usted, no, incluso por eso uno debería ser, entonces primero mátelo a mí, ya no hay problema. ¿Sí? Son las tres situaciones que la alajá permite saltarse la regla de que no se atente contra su propia vida. ¿Listo? La Gemara nos cuenta algo muy importante, más de Gitín, página 57b, nos cuenta sobre un grupo de niños judíos que iban en un barco, se los llevaban para Roma. ¿Sí? Eso quiere decir que se las llevó Tito. Y Tito los mandó llevar para Roma, desde Jerusalén. Entonces, cuando iban de camino hacia Roma, ¿cierto? Nos dice que ellos saltaron del barco y como no sabían nadar, se ahogaron. Y para esos casos, dice que los jajamín no lo consideraron como suicidio, porque estos niños que iban camino a Roma iban a ser abusados sexualmente, y esa es precisamente una de las tres situaciones en las que es mejor perder la vida antes que cometer una transgresión. Vamos a escuchar a Shmuel, que tenía la mano levantada. Sigue, por favor, amigo. Shalom, Lekulam, ¿cómo están todos? Quería hacer una mención sobre el tema de Abodázara, culto extraño. Cuando nosotros hablamos de Abodázara, estamos no solamente idolatrar o sentir algo mayor a la Kadosh Baruj Hu, Hasbe Shalom, que no ocurra. Abodázara también tiene que ver con todo sentimiento errático o pensamiento errático que tenga el ser humano o que le ponga cosas a la Torah. O sea, cuando una persona dice ser judía y no lo es, también está dentro de lo que es Abodazará. Aparte de mentir, está haciendo Abodazará. Eso hay que tener cuidado. Ok, yo quiero sumar una adicional, ¿sí? Yo sé que este video queda en YouTube público y sé que lo van a ver rabinos seguramente. No quiero decir que los rabinos sean los del error, pero sí sus seguidores, porque hoy en día hay un tipo nuevo de idolatría que se ha implementado en el mundo, se llama, en mis palabras, rabinolatría. ¿Qué es rabinolatría? Que lo que diga el rabino está por encima de lo que sea, así está encima del Shulchan Aruch, del Talmud, de la Kabbalah, no, si el hombre dijo se hace esto, tiene que ser como él dice, y si no, no es un malvado, es alguien que no respeta a su maestro, que es insolente. Entonces, ese nuevo sistema se está viendo. Rabinolatría, hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Porque eso es sin darse cuenta. Uno empieza con confianza con alguien que tiene un nivel superior hasta que esa persona empieza a exigirle a uno cosas que no tienen nada que ver con la Torah, pero tienen nada que ver con la halajá. Entonces, eso hay que tenerlo muy presente también. ¿Listo, muchachos? Ya cerramos con el tema del suicidio para entrar ahora sí a ver las líneas de hoy. Hay un par de historias en el cual también Masejet Gittin, aunque no es de Masejet Gittin, es un poquito más acá en el tiempo, pero es un comentario a Gittin, en que en el año 1189, ya de esta era, hubo un suicidio colectivo de 500 judíos. Eso fue durante la Tercera Cruzada en Israel, cuando la Inquisición católica estaba volviendo cristiano a todo el mundo, su pena de tortura y asesinato, ¿no? Entonces nos cuentan allí en los libros de historia que esos 500 judíos se mataron con tal de no hacer idolatría. ¿Sí? Entonces hay muchas opiniones, ahí sí hay división, si lo hicieron bien o lo hicieron mal, ok, no sé, se suicidaron, pero es un tema de un suicidio colectivo. Y otro que está también
un poquito más atrás en el tiempo, fue en Masada, ¿cierto? Hubo un suicidio colectivo en un grupo liderado por Elazar Ben Yair, ¿sí? No se sabe todavía por qué tomaron esa decisión, pero hay hipótesis, ¿no? Una es que fue por ego, o sea, ¿cómo así que ego? Primero muerto que rendido. Entonces se mataron antes de que los hicieran perder la batalla, en cuyo caso no estuvo bien, ¿sí? No sabemos los motivos y no sabemos el din que les puso a Hashem en el cielo. Eso sí, solo lo sabe el duro. Hashem Akadosh Baruj Hu. Y la otra es si encontraron que una de las tres puertas por las que está permitido, ya los dijimos, abodazará o sexualidad o derramamiento de sangre, era lo que les iba a destinar y entonces encontraron la puerta de cómo cometerlo y que no fuera considerado como algo malo delante del cielo. ¿Sí? Ya eso no lo sabremos nunca, pero son casos de cosas colectivas que hubo. Listo, vamos a entrar. Ahora sí, está media horita, Baruch Hashem, a cerrar el tema. David Avshalom. Quería hacerles una parte porque es importante que sepamos cosas y lo grave que puede ser eso. Hashem nos da una chispa divina, un alma, y efectivamente también nos envía unas pruebas muy duras, pero si no las aguantamos pueden desembocar en algo trágico y ese trágico ahí no acaba. Uno cree que de pronto ahí va a acabar el problema y en realidad lo que hace es agrandarse el problema. ¿Listo? Muy bien, capítulo 18, muchachos, un pequeño resumen. Entonces David Amelech procedió y nos dice que contó todos sus soldados, ¿cierto? Y lo dividió en tres. Puso una parte al mando de Joab, el general principal. Otra parte del ejército en manos de su hermano Abishai, segundo al mando en el ejército de Israel. Y el tercero en manos de Itai, el Gití, dice así, ¿no? Y entonces ellos tres se partieron las gentes para hacer el combate contra Absalom, ¿cierto? Sin embargo, le dijeron a David Amelech, y esto es tremendo, no salgas tú por favor a la guerra, porque si tú sales a la guerra y te mueres, se apagará la lámpara en Israel, la luminaria, y además tú equivales a 10,000 de nosotros. ¡Wow! A 10,000 hombres de Israel equivalía a David Amelech, ¿no? Aunque si lo ponemos en comparativa con nuestro maestro Moshe, no era tan grande, porque Moshe valía 600,000, Moshe valía como todas las almas de Israel juntas. Sin embargo, 10,000 son muchos, 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 muchos. David Amelech era gigante también. No al nivel de Moshe, pero gigantísimo, gigantísimo. Y pues ahorita estamos centrados en él. Entonces al final, él decide y dijo, si les parece bien, me voy a quedar. Y entonces él se quedó parado y se quedó a resguardo mientras sucedía esta guerra. ¿Listo? Entonces la gente salió al campo de batalla, en los bosques de Efraín nos dice así, y hubo una gran matanza por los siervos de David contra los de Absalom, ¿cierto? La batalla se extendió, dice así, sobre toda la tierra que estaba a la vista, pero muy importante en el versículo 8, como nos habla el Tanakh, nos dice, la batalla se extendió, pero fueron más las bajas que hubo en el bosque que las que hizo la espada aquel día. Sí, literalmente viene a decirnos, el bosque se comió más gente que la que se comió la espada. ¡Oh! Tremendo, ¿no? Vamos a ver qué significa eso de que el bosque se comió más gente que la espada. Tremendo. Nos dice luego que Absalón, cuando vio la derrota, entonces salió huyendo, cuando vio los siervos de David, pero entonces se queda enredado por su cabellera, suspendido de el corazón de un árbol, ¿cierto? Entonces, interesante que ya hemos hablado de eso, que Absalón tenía una cabellera extremadamente grande, larga, la cortaba cada año, y hacía una fiesta y todo para celebrar que se había cortado y que el cabello pesaba también, una cosa impresionante, ¿sí? Entonces él se quedó ahí colgado del árbol, ¿sí? Y colgado del árbol, entonces lo vieron los soldados y le dieron un informe a Absalón. Le dijeron, yo vi a Absalón, a Joab colgado en un árbol, y Joab empezó a preguntar dónde, y no le quería decir a esa persona que lo vio, le dijo, no, no le puedo decir. No, pero dígame, porque toca ir a matarlo. Usted lo hubiera matado, yo le hubiera dado muchas cosas, 10 monedas de plata y un cinturón, y le hubiera dado honores. Dijo, no, ¿por qué? Una orden explícita que dio David Amelech a los tres generales que acabamos de mencionar fue que nadie atentara contra la vida de Absalom. Entonces le dijo, no, ni por todo el oro del mundo que usted me dé, yo puedo traspasar la orden del rey. De hecho, es resaltado y vamos a ver ahorita como una persona muy sádica, ese hombre muy íntegro en que no violó la orden del rey por sobre la orden de su general. Muy importante, ¿no?
También entonces nos dice que luego de insistir y de insistir, ¿cierto? Al final, él se postró delante del siervo y ahí sí le contó dónde estaba Absalón colgando. Entonces, Absalón, Joab fue hacia allá, tomó tres dardos, nos dice así, y los clavó en el corazón de Absalón mientras estaba todavía vivo colgando del árbol, en el corazón del árbol, dice así. Ok, luego de eso nos cuenta el Tanaj referente a que 10 servidores adicionales que iban con Joab, ¿cierto? Al final lo terminaron de rematar y lo hirieron con las lanzas, ¿cierto? Entonces Joab tocó el shofar, nos dice el Tanaj, y todo Israel se fue y dejaron de perseguir a los soldados de Absalón, ¿cierto? Y tomaron a Absalón, lo arrojaron en el bosque, en un hueco grande y lanzaron sobre un montón de piedras muy grande. Y todo Israel se fue a sus casas. Pues, Absalón también había hecho una estatua para él, ¿cierto? Porque dijo que no tenía un hijo que lo recordara, entonces que le hacía un monumento. Vamos a ver eso también qué significa. Y que aparece quienes querían llevar el mensaje a David. Entonces había un designado que era un cushita, ¿cierto? Recordemos que los cushitas son de piel oscura, seguramente, entonces esos son de una fortaleza física mayor y por eso era elegido para ser mensajero, porque era muy físico y podía moverse con mayor resistencia, llevar los mensajes y a mayor velocidad que los que no son de la raza negra. Sí, esto no es racismo, eso es física, eso es, no física, sino no sé cómo decirlo, son características físicas que tienen una raza y la otra, ¿sí? No es que una sea mejor y otra sea peor, solo que en el caso de la raza negra hay que decirlo que ellos son unos atletas mucho más capacitados que el resto de la humanidad, ¿sí? No por nada, por ejemplo, aquí en Colombia la media maratón de Bogotá, siempre la gana un keniano, todos los años se la gana el mismo hombre. Y si no es él, es un familiar, pero siempre vienen de Kenia, vienen de África. Pues tiene una fortaleza física impresionante. Muy bien. Entonces él arranca el Kushita a dar el reporte a David de la guerra y de lo que pasó con Absalón, pero nos dice que había alguien muy ansioso de también sumarse a la mensajería, y era el hijo del Cohen Sadoc, se llamaba Ahimaaz. Y Ahimaaz insistió hasta que ya le dijo, bueno, hermano, entonces vaya y dé el mensaje, porque ¿quién le va a hacer usted disuadir de no dar mensajes? Entonces se fue y el hijo de Sadoc corrió tanto que le ganó al Kushita, llegó delante de David, ¿cierto? Dice que el vigilante los vio venir de lejos y dijo, viene un mensajero. Entonces David dijo, ay, buena noticia, entonces viene un mensajero. Pero cuando vieron un segundo mensajero, dijo, uy, entonces aquí pasó algo. Porque dos mensajeros no van a dar un mensaje, siempre hay uno, ¿para qué dos? Entonces llega Ahimaaz y le cuenta el reporte de guerra a David y él le pregunta, pero Absalón, ¿cómo está? Él le dijo, no, no sé. ¿Sí? No le dijo la verdad. Pero llegó el Kushita y después de que da el mismo reporte que dio el hijo de Sadoc, entonces él le preguntan, ¿y cómo está Absalom? Entonces él le dice que todo el mundo y todos los enemigos del rey terminen como terminó ese joven. Pues entendió el mensaje de David, que su hijo había fallecido en la batalla, ¿cierto? Y el último versículo ya nos dice que el rey se perturbó y subió al techo y se puso a llorar diciendo, hijo mío, Absalom, oh, que yo pudiera haber muerto, yo mismo en lugar de ti, Absalom, hijo mío, hijo mío. Y eso tiene un secreto grande, todos esos hijos míos que dijo allí el rey David. Justo hasta ahí las líneas de hoy, vamos a analizarlas rápidamente, porque el tiempo se nos va. Listo, en primera instancia, ¿por qué las tropas no querían que saliera David? Bueno, ya dijimos, como está en la literalidad, que David Amelech valía como 10.000 hombres de Israel. O sea, estamos hablando de un minyan de 10.000 personas. Tremendo, ¿no? Entonces, así valía el alma solita de David Amelech. Uf, muy grande, gigante. ¿Qué hacía especial a David? Ya recordamos que aparte de ser un sabio de la Torá, usaba la música. ¡Oh! Eso rompe, muchachos. Yo estudiaba esta semana, en Shabbat estudiaba, este Shabbat, abrí el libro del Rambam que habla sobre la profecía, ¿no? ¿Cómo se obtiene la profecía? Y él decía que una parte muy fundamental es la música. Por eso los profetas tenían siempre un arpa, o un tamborcito, o una flauta, porque el alma necesita la música para poder abrir el recipiente y que la nebuá, el espíritu de profecía, baje a esa persona. Son muchos requisitos, pero es uno de ellos, ¿sí? Ese es uno de ellos, hay muchos requisitos. Pero quiero resaltar que por eso David tenía un plus contra todos los demás.
porque todos eran los sabios en la Torá, pero David se la pasaba, era cante, Teilim, 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 Teilim. Entonces ese hombre contaba con una ayuda adicional. ¿Listo? Dice Rashi que en este contexto David escribió el Salmo 20, ¿sí? Ese salmo lo decimos en Shaharit todos los días, ¿cierto? Que Hashem tenga memoria de ti y recuerde todos tus holocaustos, el nombre del rey Jacob te proteja, ¿sí? Eso es precisamente un salmo. ¿Cuál es la segula del Salmo 20? Cuando uno se va a presentar ante el Estado, cuando uno tiene una audiencia con el gobierno. Siempre debe recitar el Salmo 20 porque está evocando que todos los méritos que ha tenido sean recordados por Hashem para que envíe ayuda y salga bien librado de cualquier problema o no problema que pueda tener con el gobierno. ¿Sí? Interesante. Este es el momento en que se escribe el Salmo 20. Así de grande era David Amelech, que cada situación que le pasaba, pum, él componía una canción para Hashem. Entonces se hizo el loco delante de Abimelech, que lo expulsó y se fue, pum, compuso el Salmo 34. Llegó y tenía miedo un día en un bosque y pum, compuso el Salmo 23, ¿cierto? Delicados pastos me harás cansar, anclando en valle de sombra de muerte, Hashem me protegerá. Y así cada situación compusiera una canción a Hashem, es que era gigante, gigantísimo. ¿Quién hace eso, no? Nadie. Entonces, aquí aprendemos que se empezó a formar una sociedad para las guerras en Israel. Por un lado, el ejército que obviamente tiene que ir al frente de la batalla, ¿sí? Tiene que ir, es que eso toca hacerlo. La guerra no se gana solo con rezos, pero ahí está la segunda parte. Sí son necesarios los rezos, porque mientras unos están poniendo el pecho a un combate, a una guerra, los otros tienen que estar dándole méritos a esos soldados. ¿Y cómo se da? Rezando delante de Hashem, estudiando más Torah, cantando más Teilim, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, ahí se empieza a formar esa sociedad y dice el Tanaj, dicen los sabios del Tanaj. Si no hubiese sido por la espada de Joab, pero también por otro lado, por los rezos de David, Israel no hubiera podido ganar las batallas. Pues ahora nosotros pensemos, estamos lejos de Israel, Israel está en guerra, ahora baja un poquito, pero no quiere decir que ya se haya acabado, o sea, siguen los hostigamientos, siguen los problemas. Entonces, lo que podemos hacer para llenar de méritos a esos soldados que están al frente es esto que estamos haciendo, sentarnos 1 hora cada martes, estudiar el Tanaj, cada miércoles la Torah, cada jueves un poquito del Zohar. Y así, desde acá mandamos una fuercita al mundo, parece imperceptible para nosotros, pero Hashem es el que sabe qué tan fuerte viene a ser esa fuercita. ¿Listo? Jobodale babot, nos dicen los sabios, los deberes del corazón. Jobodale babot, que la superioridad de alguien no se debe a las cualidades de su cuerpo, ¿cierto? Sino al grado superior de su alma. Así es que se puede cuantificar la superioridad de alguien, es por el grado superior de su alma, porque de otra forma los soldados no hubieran dicho, David, tú vales como 10,000 de nosotros, porque el alma de David era superior y eso se ve en todo. Una persona que es correcta, una persona que es íntegra, una persona que se esfuerza en Hashem, se le nota mucho. Uno comparte con una persona así y lo ve en sus ojos, lo ve en sus acciones, lo ve en sus palabras. Entonces, al final lo que da la superioridad viene a ser es el grado superior de un alma. Ok, algo muy interesante es que los bosques de Efraín son mencionados acá como el epicentro de la batalla. Pero Rashi dice, Efraín nunca tuvo bosques. El territorio de Efraín lo estuvo estudiando nuestro maestro Rabbi Shlomo Yitzhaki y no encontró que hubiera tenido bosques asignados. Y el Tanaj, Yehoshua tampoco nos dice en su libro que le hubiese dejado bosques a Efraín. Entonces, ¿por qué dice que los bosques de Efraín? ¿Cierto? Bueno, entonces la manera de explicarlo es que Yehoshua bin Nun dejó terrenos públicos que era no de ninguna tribu, era de todas, ¿sí? En ese caso, lo que había entre todos eran pastos, zonas de pastoreo para que los animales se pudieran alimentar. Entonces, cuando se refiere acá a bosques de Efraín, se está refiriendo a esas zonas que estaban aledañas a los efraimitas, donde llevaban a pastar sus ganados, y por eso aquí el profeta Natán, que escribe estas líneas en el Tanaj, lo considera bosques de Efraín, pero en realidad eran zonas de pastoreo. Entonces viene otra pregunta. Entonces, ¿cómo así que nos dice el Tanaj que mató más personas el bosque que la guerra ese día? ¿Cierto? Entonces, hay dos explicaciones. La primera de todas viene a ser
que las bestias del campo salieron también a la guerra. Oh, ¿convocadas por quién? Por acá, porque ¿quién va a convocar a animales a una guerra y los animales van a responder? ¿Sí? Eso hay un ejemplo en una película que se llama Avatar. ¿Y la han visto? Cuando Avatar, los azulitos están perdiendo en la guerra, aparecen aves, aparecen animales por tierra y al final la guerra la ganan los azulitos, porque los animales ayudaron a ganar la guerra. ¿Sí? Entonces, tremendo. Allí, todas esas películas están cargadas de mensajes de Torah por todo lado. En este caso, ese está allí. ¿Sí? Y otra manera de verlo vendría a ser ya como en El Señor de los Anillos más bien, que los árboles entraron a la guerra. Los árboles tenían vida, caminaban y empezaron a atacar al ejército. Entonces aquí es donde aprendemos que la batalla la libró Akash Baruj Hu. No fue el ejército de David, no fue Joab, no fue Abishai, no fue Ushai, sino fue Akash Baruj Hu mismo usando lo que él tiene, que es la obra de la creación para ponerla a su disposición. Sigue, por favor, querido Shmuel. Inclusive todas esas películas que vemos nosotros, la historia de Narnia, El Señor de los Anillos, siempre hay cábala judía, metido judaísmo. Ahí es tremendo cómo el judaísmo se ha metido como un mensaje subliminal en las personas, pero las personas como están, están metidos en las clipot, o sea, las clipot las tienen tapadas en la chispa de luz, que no entienden, no captan el mensaje. Ah, muy bien, correcto. Y ustedes ven una película de lo que sea y tiene un mensaje en la Torah en alguna parte escondido, camuflado como un chiste, camuflado como un comentario. ¡Bah! Tremendo, pero realmente los mayores cineastas son judíos y los mayores de actores todos tienen ascendencia judía. Puede que no sean religiosos observantes, pero tienen el judaísmo ahí en su sangre. ¿Sí? Eso no los hace menos judíos. Lo que pasa es que no los hace observantes, pero siguen siendo judíos. Tienen que hay hartos mensajes en el chat y yo no me he dado cuenta. A ver qué dice por acá. Dice, ni en la rueda de la fortuna me subo, Baruch Hashem. Ok, hablando de poner en peligro la vida, sí. Sí, ahí no hay que ponerse en peligro. Si no hay peligro, disfruten una montaña rusa, pero si eso se ve muy peligroso, no, no se arriesguen, no está bien. Oh, dice, los capacitan y por supuesto dan un derecho de portación del arma, me refiero a los policías, a los soldados, sí, efectivamente, dice Smuel, por eso cantaban, Saúl mató a sus miles y de sus 10,000, oh, David valía como 10,000, tremendo, y solo había matado uno, ¿no? Solo mató a Goliat y eso le valió para esa canción. Y acordémonos que esa frase, ese versículo, fue lo que despertó el odio de Saúl. Hasta ahora él no lo odiaba, me parecía un buen guerrero, un gran arpista, un digno hombre que se iba a casar con su hija, pero cuando le tocaron el ego a Shaul, hasta ahí llegó David. Ya que David ni que nada. El ego es muy difícil, hay que cuidar eso, muchachos, hay que cuidarse mucho. Narnia, otra película que dice Shmuel, pues tremendo. Star Wars, no, todo, aquí nos podemos quedar hablando de películas y todas tienen un mensaje, un mensaje de Kabbalah, un mensaje de la Torah. ¿Para qué cuando lleguemos donde Hashem no le digamos a Hashem, yo no sabía? No, se lo mandé hasta en televisión para que usted lo viera y no lo entendió. ¿Sí? No vamos a tener excusa de no entender los mensajes de Hashem. Muy bien, vamos a seguir. Ta, 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 ta. Bueno, aquí hay algo muy interesante, ¿no? ¿Por qué Absalón estaba colgando en un árbol y no se cortó el pelo? Eso es lo que cualquiera de nosotros hubiera hecho si estaba en riesgo la vida. ¿Por qué no tomó su espada y se cortó el pelo y siguió corriendo? Antes quedaba camuflado porque nadie lo conocía sin mechas, ¿no? Esa pregunta es muy interesante. Tiene una respuesta en la Gemara. Masejet Sotá, página 10b, nos cuenta que Absalón sí tomó su espada y que se iba a cortar su pelo para salvar. Claro, eso es natural, es lógico. ¿Por qué no lo hizo? Bueno, aquí los jajamim nos enseñan que en ese momento, debajo del hombre, debajo de Absalón, se abrieron las puertas del Geinom para que si él se soltaba, cayera vivo y entrara vivo al Sheol. Y él dijo, no, yo a esto sí no me meto. Me puedo rebelar contra mi padre, me puedo acostar con sus concubinas, pero al infierno vivo no voy. Entonces él prefirió quedarse y sufrir la muerte. ¿Por qué? Para que todos sepamos, el morir acá es parte de una expiación. Eso también expía los pecados. ¿Sí? Si no morimos, entonces no fueron expiados los pecados. Ese es un motivo, por ejemplo, por el que todavía está vivo. Desde hace
3.300 años que fue entregada la Torá, y era que está vivo todavía en el reino, él no murió, entonces no ha expiado nada. Tanto otro que expía como Absalón expió, aunque no le alcanzó a entrar al mundo venidero. Sigue, querido Ishmael, por favor. Por eso nosotros vemos a lo largo de las parashot de la Torá, vemos claramente muchos que murieron y eso fue su expiación. Muchos otros contextos religiosos hablan y dicen, no, que se perdió porque era malo, porque aquí, por acá. No, su mayor expiación era ser cortado, ser muerto en este nivel de mundo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que esa era su mayor expiación. ¿Para que no siguiera pecando? Porque también Hashem amaba. Inclusive vemos nosotros cuando Misraim fue destruido, enseña también Jajamín, enseñan de que a Hashem le pesó, sintió tristeza. ¿Por qué? Porque también eran sus hijos. O sea, Total. es tremendo. Sí, sí, correcto, mi amigo. Y eso lo estudié esta semana, ya que tú lo dices, en Shabbat. Yo en Shabbat le enseño Tanaj a mi esposa, en particular, ¿no? Pero es que yo ya voy en Segunda de Reyes. Entonces yo voy un libro adelante de donde vamos ahorita todos nosotros. Y ahí voy estudiando la muerte de Acab. Y entonces la muerte de Acab nos dice que Israel se puso feliz, todo Israel, de que se haya muerto ese señor. Dicen los sabios, pero Hashem no se puso feliz, porque Hashem no quiere que ninguna criatura muera, Él quiere que todas hagan teshuva y todas regresen a Él puras. Cuando muere un malvado, ya no puede purificarse. Entonces, como ya no puede purificarse, Hashem no se alegra de la muerte de un malvado. Pero dice, sin embargo, Él permite que sus criaturas sí se regocijen por la muerte de un malvado. Sigue, Shmuel. Es tremendo porque lo que tú tocas es directamente al clavo. Nosotros tenemos, hay un egoísmo que existe dentro de ciertos sectores, el tema de expulsar o dejar de lado al no judío. ¿Por qué? Por causa de tal vez de la maldad, pero también es culpa de nosotros porque la Torá fue escrita para todo el mundo. Ayer la entregó de un principio al mundo, pero el mundo no la quiso recibir en ese aspecto y la aceptamos. Nosotros la recibimos, aceptamos la Torá, pero su fin inicial, o sea, el principio era para que todo el mundo, es más, todo el mundo tiene una esencia del Creador. Cuando hablamos de Adán, estamos hablando, cuando dice que sopló en la vida de Adán, Ruach Elohim, estamos hablando que también hay una chispa de luz en cada ser humano, por eso cada ser humano tiene derecho a la rectificación. Todo ser humano tiene derecho a la rectificación. Entonces nosotros no podemos ser egoístas en ese aspecto de un no judío, despreciarlo o echarlo, porque también esa persona también necesita y también se está acercando a la Torá, también lo necesita, también lo necesita. Entonces por eso también los sabios enseñan de que si una persona te pregunta algo de Torá, no es que la persona te está preguntando, sino que su alma es la que te pregunta, es la que necesita esa respuesta. Baruch Hashem. Ok, muy bien. Baruch Hashem, qué buen comentario. Eh, hay una pregunta en el chat. Hay una pregunta en el chat que dice: ¿Hanoch, Moshe y Eliyahu no tenían que expiar pecados? Bueno, esa pregunta está súper. Recordemos que dos de ellos no murieron, ni Hanoch ni Eliyahu. Entonces, respondiendo a la pregunta, sí, no tenían que expiar pecados. Pero Moshe Rabbeinu, el más grande de todos, sí murió, ¿cierto? Moshe falleció. Incluso no sabemos dónde está enterrado. Parte de ello el Midrash dice porque cada chispa de Moshe se esparció en cada uno de nosotros y por eso tenemos un apego adicional y especial por la Sagrada Torah, ¿no? Muy bien. Pero dicho eso, hace una semana hablamos de 4 que menciona la Gemara que no murieron por pecadores, sino porque la serpiente trajo un decreto de muerte sobre el mundo. Recordemos que antes de la Nahash no había que morir, todos éramos eternos. Bueno, Adán y Eva Adán y Java eran eternos, ¿sí? Pero debido a lo que hizo la Nahash, desde ahí entonces vino el decreto de muerte en el mundo. Ahora sí tocaba perecer, tenemos que morir, pero sin embargo la Gemara resalta 4 que nunca pecaron, solo tuvieron que morir porque toda la humanidad debe morir, no porque tuvieran que expiar. ¿Quiénes fueron? Uno, Benjamín. No por nada el Bet HaMikdash se construyó allá. ¿Listo? El territorio de Benjamín. 2, Amram, que sus 3 hijos fueron
los sadiquín más grandes del mundo, Moshe, Aarón y Miriam. No, este hombre no tenía pecados de ninguna índole. Murió por el decreto de la serpiente. 3, Ishai, el papá del rey David. Este hombre era un sadik tremendo y fue asesinado, que fue lo más triste, lo mató el rey de Moab, ¿sí? Cuando se fueron a refugiar allá como asilo político, David se devolvió un momentico a Israel y le mataron toda la familia a los moabitas. Entonces, el último es Kileab, del cual no se habla mucho en la Torah, un hijo de David que se llamaba Kileab, pero que era el único, dice así, que ponía a discutir a Ahitofel y le ganaban a la. Entonces, que era alguien muy grande y no murió, sino porque todos tenemos que morir, no por nada más. Bonito, muchachos, qué buenas preguntas, qué buenos aportes, me encanta esta clase de esta, maravillosa. Sigue, Shmuel, ¿vas a decir algo más? Sigue, por favor. Sí, sí, sí. Quería hablar sobre el tema del Midrash que habla de Moshe Rabenu. Dice claramente que de Moshe dice que alcanzó el nivel de los ángeles. ¿Por qué? Porque fue destruido. O sea, en el Sinai, por eso él no bajaba todavía, por eso se estaba desesperando el pueblo, pero nos enseña Midrash, que nos enseña que Moshe Rabenu fue destruido y alcanzó el nivel de los ángeles. Eso ya no pertenecía a este nivel de mundo. Por eso también Sí, vemos que él no se llegó a Sifra y cuando bajaba se cubría el velo porque cualquiera que lo viera moría. O sea, él moría. tenía una elevación espiritual, o sea, tremendo, o sea, Moshe Rabenu. Por eso nosotros decimos en los 13 fundamentos de la fe de Rambam, dice claramente que Moshe es el más grande de todos los profetas. Aquí no existe ni el Yoske, ni que el Mahoma, ni otro Hasbe Shalom. No, es Moshe Rabenu. Que por los méritos de Moshe Rabenu Israel alcanzó esa teshuvá y ese también esa conversión. Ojo, en Sinai, Israel se convirtió a la Torá. Y también vemos, también más adelante, que cuando él bajó del Sinai y vio al pueblo y tuvo, imagínense el honor, o sea, yo me imagino qué nivel de espiritualidad tenía ese hombre que destruyó la Lujot, o sea, destruyó la ley del creador para que Israel no fuera enjuiciado. O sea, yo te digo, no, no fue ni David Amelech, no fue Shelomo, fue Moshe Rabenu. ¡Qué tremendo! O sea, tú lo ves, tremendo, tremendísimo. Y por Brutal, eso también alcanzó ese tipo de muerte. brutal, brutal, brutal. Si ustedes quieren saber más de la entrega de la Torá, Masejet Shabbat, como desde la página 84 en adelante, como hasta la 94, son como 10 hojas que se toma el Talmud, explicando cómo fue la entrega de la Torá y cómo Moshe se ganó que le entregara la Torá, ¿sí? Porque no lo ganamos nosotros, se la ganó Moshe. ¡Ah! Puso a discutir a todos los ángeles contra él y les ganó a todos los ángeles. Y no, él estaba en otra banda. Eso no tiene comparativa nunca en el mundo. Qué grande, grande entre los grandes. Muy bien, seguimos muchachos, quedan unos minutos. Pirkei Rabbi Eliezer nos cuenta sobre este soldado que no quiso revelar la ubicación de Absalom, que era una persona muy íntegra, porque le dijo, aunque me des 1000 monedas de plata, no vas a transgredir la orden del rey, ¿sí? Joab le rogó y le rogó y le rogó, pero no accedió hasta que Joab se arrodilló ante él. Y ahí sí no hay nada que hacer porque uno no puede admitir que una persona se arrodille ante uno. Él dijo, antes que volver un objeto de idolatría, prefiero transgredir la orden del rey. Entonces no voy a ser un ídolo. El hombre está colgado en tal árbol. ¿Listo? Ok. Pero aquí viene un secreto grande. Hidush grande, muchachos. Mamash. Todo aquel que deshonra a su padre y a su madre, todo aquel que transgrede la mitzvah de honrar al padre y a la madre, se le considera como si hubiera violado los 10 mandamientos completos, las lujot que estaba hablando ahorita Shmuel. Y ese es el motivo por el cual a Shalom lo remataron entre 10 soldados, uno por cada uno de los misbot de la lujot que él violó, porque él deshonró a su papá y de pasada a su mamá, porque las concubinas eran casi madres de él, ¿no? Eran esposas de David. Entonces ahí aprendemos por qué las 10 lanzas que le clavaron en el cuerpo. También porque fueron 10 concubinas con las que él se acostó, las 10 concubinas que dejó David cuidando el palacio. Pero ¿por qué los 3 dardos al corazón? Esa sería otra pregunta, ¿no? Ya sabemos los 10 lanzas que le clavaron, pero ¿por qué los 3 dardos? Entonces dice Masejet Sotá, hubo 3 situaciones que provocó que Absalón llegara a lo que llegó. Número 1, porque él se robó el corazón de David. Él le vendió la idea de que iba a ir a hacer un corbán, que iba a hacer un sacrificio en Hebrón, ni más ni menos que donde están enterrados los patriarcas.
Hebrón. Entonces él le robó el corazón a David y David creyó en él. Luego nos dice que él se robó el corazón del Sanedrín. Ya estudiamos que David le dio una carta donde decía a 2 personas que lo acompañen. La dejó en blanco y él usó 100 veces la carta y tenía 200 adeptos el día que él mismo se autoproclamó rey. Se robó el corazón del Sanedrín. Y 3, se robó el corazón del pueblo, porque leímos que él le decía a todos, ay, si yo fuera el rey sobre Israel le haría justicia y usted pagaría menos impuestos y usted tendría más salario, bueno, en fin. Entonces, como 3 cosas involucraron robarse el corazón de las personas, 3 lanzas le fueron clavadas en el corazón a Absalón. Mira, que negues mira puro, ¿sí? Cuando lleguemos más adelante a ver Yehuda y Tamar, que todavía nos faltan unas semanitas para llegar a él en el Pardes, esa unidad que negues unidad de Yehuda con Jacob, eso es una cosa impresionante, ¿qué? Engranaje perfecto, y la vida es así, todo lo que hacemos bueno y malo nos devuelve Shem, entonces hagamos todo bueno para que nos lleguen cosas buenas, muchachos, ¿listo? El Midrash Tanhuma quiere resaltar una frase que dice que él quedó colgado del corazón del árbol. Dice el Midrash Tanhuma, pero los árboles no tienen corazón. ¿Por qué escribiría el profeta que el corazón del árbol? Bueno, entonces cierra el Midrash Tanhuma en ese versículo diciendo que Akadosh Baruj Hu simplemente lo dotó de uno para castigar a Absalón. Solo por eso le crece un corazón a un árbol. ¿Cómo sería eso? Vayan ustedes a saber porque mi imaginación no va para tanto. ¿Cómo es el corazón de un árbol? No estamos hablando que sea dentro de las ramas, dentro del tronco, sino algo externo. Entonces, no hay una explicación clara de los Najamín de qué es un corazón de un árbol, pero ahí está mencionado que el corazón del árbol. ¿Listo? Una frase por la cual sabemos que Absalón no tiene parte en el mundo venidero. Masejet Sanedrín nos dice que el versículo 15 dice que los siervos lo hirieron y lo mataron. ¿Por qué diría lo hirieron y lo mataron? Con que hubiera dicho lo mataron era suficiente. ¿Sí? Entonces dice Masejet Sanedrín, página 103b. Lo hirieron en este mundo y lo mataron del mundo venidero. Por ahí, por esa doble frase que se utiliza para describir la muerte de Absalom, aprendemos que no tendrá participación en el amaba. ¿Sí? Ahí sí, como dices, que estar con las esposas del papá, eso no tiene perdón de Hashem, de verdad. No tiene perdón de Hashem. ¿Sí? Muy, muy difícil. Ahora, algo muy interesante es que dice que él hizo una estatua con su cara para conmemorar que no tenía hijos, ¿cierto? Y que esa estatua testificara sobre lo que había hecho Absalón en el mundo. No creía que iba a perder la guerra, pero dice el Rashi, sí tenía hijos en realidad, porque el capítulo 14-27 que ya estudiamos nos mencionó los nombres de los hijos de Absalón. Entonces, ¿por qué dice acá que no tenía hijos? Más bien, Absalón se consideraba él mismo tan santo, tan bueno, tan bonito, ¿cierto? Que en realidad él creía que sus hijos no estaban a su altura y por eso no los consideraba hijos de él. Oh, qué pequeña humildad que tenía el tipo, ¿no? Un ego poquito grande. También más de Hetzotá quiere resaltar algo, ¿no? Algo muy malo que hizo Absalón fue quemarle el campo a Joab, toda la cebada del campo de Joab, lo leímos hace un tiempo atrás. ¿Y por qué hacía eso? Para llamar la atención de Joab y que lo presentara delante de David. Entonces aprendemos, dice Masejet Sotá, que aquel que le prende fuego al campo de otro no tendrá un hijo a quien heredarle sus pertenencias. Normas de respeto, normas de musar. No tenemos por qué meternos con las propiedades de las personas si no nos han hecho nada. ¿Sí? En ese caso, Joab no le hizo nada a Absalón para que le quemara sus campos. Consecuencia, murió sin dejar hijos, según esta versión de la Gemara. Pero Rashi dice, sí murió con hijos, solo que no lo consideró de su nivel. Sigue, por favor, Ishmael, y ya último comentario y cerramos. Ok, alógicamente uno tiene que cuidar los bienes de su hermano, de otra persona aparte de Am Israel. Empezando con eso se pasó a llevar la Torá en ese aspecto, de cuidar y también cortar la parnasá de su propio hermano, que en este caso vendría siendo su cultivo, porque es la parnasá también de sus hijos, de la generación de su hermano. Entonces también eso también es consecuencia, pasado a llevar mucho la Torá. Eso se llama Hilul Hashem, más que nada. Sí, señor, correcto. Tienen que ser más preciados para nosotros los bienes de otras personas que los nuestros.
porque una persona para conseguir algo dedicó tiempo de su vida, dedicó esfuerzo, ahorró, lo proyectó, lo soñó, y Hashem se lo concedió, ¿cierto? ¿Cómo vamos a ser nosotros tan capaces de ir y tumbarlo, de ir a aprovecharnos de esas cosas, de esos bienes? ¿Sí? Eso se llama ética, eso se llama integridad, eso no se hace. ¿Sí? Así como nadie se puede meter con los de uno tampoco, porque solo cada uno de nosotros sabe cuánto le ha costado conseguir. Miren la ropa que tiene cada uno puesto. Eso costó esfuerzo, eso costó ahorrar, eso costó tiempo de vida, eso costó un trabajo, un transporte, un desplazamiento. Entonces uno es el que sabe el valor de esa camisa, para que llegue otra persona y la coja para limpiar la cocina, ¿sí? Para que la coja para lavar los platos, para trapear el piso. No, eso no se puede hacer, muchachos. ¿Vas a decir algo más, mi amigo? Ay, que fluyen las ideas, es lija, es lija. No, no, no. Por eso el libro de Michelet enseña claramente a hacer el bien a quien es debido mientras tuviera el poder de hacerlo. O sea, tu parnasá no la puedes derrochar a cualquier persona, porque también estás sembrando algo. Cuando tú das una sedaká y haciendo sedek, ¿cierto? Justicia con la persona, tú no lo puedes hacer a cualquier persona, porque también es como fluir, ¿cierto? En este caso, tu parnasá, que Hashem te la entrega desde el Shammai, llega a tu vida, tú la entregas a tu familia, a tus hijos, y después tomas una parte, das un maaser, ¿sí? O das una sedaká a alguien. Si esa persona no, ¿cómo se llama? No hace bien con esa sedaká, no está correcto. No está correcto. Ahora, si ahí pone a Hashem en tu corazón hacerlo, bien. Pero el din queda en esa persona, porque tú ya cumpliste. Pero por eso dice Michelet, hacer el bien a quien es debido mientras tuviera el poder de hacerlo, no cualquiera. Muy bien, claro, porque uno entonces Hashem le bendijo con parnasá y uno la desperdicia. Díganme ustedes desperdiciar en licor, en vicios, en cosas así que no son para Hashem, o que no es para el provecho de uno, sino por algo pasajero, ¿sí? No sé, las prostitutas, hay muchas maneras de desperdiciarlo. Y eso Hashem dice, entonces no le sirve lo que yo le envío, entonces se lo quito y no le doy más. ¿Listo? Último comentario, mis amigos. Pirkei Rabbi Eliezer menciona a los cushitas, ¿cierto? Los cushitas tienen una particularidad, son de raza negra, ¿listo? Entonces dice, los kushim son diferentes al resto de la humanidad, refiriéndose al color de su piel, ¿cierto? Así también los hijos de Benjamín tienen una diferencia dentro de Israel, no en el tono de la piel, sino en las midot, porque todos los que descienden de Benjamín son como el mismo Benjamín. Eso significa que son diferentes por sus caminos, por sus buenas acciones, buenas obras, cumplidores de la Torá, ¿cierto? Y entonces, eso viene a representar, dice acá, que esta persona que era cushita era nombrada no tanto por el color de su piel, sino más por las buenas medidas que tenía, por eso era designado un mensajero, porque un mensajero tenía que ser alguien fidedigno, alguien correcto, que no mintiera en sus mensajes. Imagínense que en la Gemara uno encuentra cosas como que llegaba un mensajero de la guerra y le gustaba a la esposa de otro soldado y va y le decía, no, su esposo murió en combate ayer. Entonces ella guardaba luto y después él mismo se casaba con la supuesta viuda. Y a los 3 meses aparecía el esposo que volvía de la guerra vivito y no tenía ningún problema y ya esa señora estaba casada con otro hombre. ¿Y qué problema se formaba? ¿Por qué? Porque no había un testigo fidedigno, no era un mensajero digno. Puede parecer que no es un cargo importante, pero todos somos importantes. Desde la persona que ayuda con la limpieza en una empresa hasta el gerente, son iguales de importantes, iguales de valiosos todos. ¿Sí? Entonces, asimismo, desde nuestros puestos, estar en nuestros lugares, desde nuestros niveles, todos tenemos algo que aportar a este mundo. Todos somos importantes, muchachos. Es el mensaje, Baruch Hashem, para hoy. Con esto cerramos David Shalom. El próximo comentario, no lo voy a decir todavía, lo empezamos dentro de 8 días porque es muy interesante. Bueno, algo muy importante, yo como no estoy en casa y la verdad no podía traerme toda la biblioteca de libros, entonces este jueves y el otro no vamos a tener lectura del Zohar, vamos a tener más bien en uno Tanaj y en el otro Pardes. Y avancemos en Torah y en Tanaj para retomar lecturas más adelante. ¿Listo? Entonces, yo les aviso mañana, el jueves, que estudiamos. Si pues seguimos estudiando Tanaj como hoy, o seguimos estudiando Pardes, eso dependerá de mañana lo que tengamos. ¿Listo? Entonces, amigos, un abrazo grande.
Gracias por el tiempo, por las preguntas, la participación. Bendito sea Hashem, porque nos da la vida y la Torah es nuestra vida y la regla nuestros días. Nos vemos mañana. A todos, Laila Tov Lekulam. Shalom, amigos. לילה טוב, חברים וחברות, להתראות, תודה.